¿Cómo estás? Y bueno, pues ahora sí platicar de esta situación que pues son datos muy poco alentadores. En lugar de disminuir, la corrupción ha aumentado en el país. Así es, Pablo, Sandra, buenos días, un gusto estar con ustedes en este espacio. Como lo mencionas, los datos que nos da la encuesta de calidad de impacto gubernamental del INEGI nos muestran que la percepción de corrupción se mantiene muy alta en el país, más de 84%. Esto quiere decir que 4 de cada 5 mexicanos consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa, y esto genera un costo para el bolsillo de las personas porque al realizar trámites, solicitudes de servicios, pagos, otro tipo de interacciones con las autoridades públicas en el día a día, cada mexicano tiene que pagar extra un monto irregular de 5,000 pesos en promedio. Esto quiere decir que a nivel global son más de 24,000 millones de pesos lo que le cuesta a los bolsillos de los hogares esta corrupción, estos trámites irregulares, estos pagos de facilitación que se realizan, sobornos, mordidas, sobre todo con autoridades de seguridad pública, que son los tipos de contacto con más prevalencia de corrupción. Pero ¿qué nos dice esto en general? Que la corrupción sigue costando mucho, tanto en términos económicos como en otro tipo de indicadores como la confianza ciudadana, y también esto influye en el Estado de Derecho, en la confianza de los inversionistas y en otro tipo de factores que tienen que ver con la competitividad del país. Natalie, sabemos que nosotros tenemos precisamente una auditoría superior de la Federación que se encarga de revisar todos estos temas, pero muchas veces los procesos para que se hagan las auditorías son muy largos. ¿Qué tendría que hacer la autoridad mexicana para garantizar que ya no exista la corrupción y que las dependencias tengan que operar sin estos métodos que al final de cuentas son criminales? Natalie, buen día. Buen día, Sandra. Es una muy buena pregunta. Actualmente, pues nos encontramos en el escenario del desmantelamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que fue en su momento una apuesta por abordar de forma coordinada este fenómeno que tanto daño ha hecho al país, que tanto indigna con justa razón a los ciudadanos. Y en términos de la fiscalización, es una tarea muy importante. Grandes casos de corrupción como el de Segalmex, como el de la estafa maestra, fueron descubiertos gracias a la acción de la auditoría. Sin embargo, es una institución que ha enfrentado retos importantes. Entre estos está, como bien lo dices, por la dinámica de la revisión de la cuenta pública. Estas revisiones se realizan muchas veces muy tarde, de forma posterior a que los casos de corrupción ya se han materializado y ya han dañado el erario, ya han producido un daño, una afectación al presupuesto público. Y también temas de fortalecimiento institucional. La auditoría pues tiene el reto de que el monto por fiscalizar es muy amplio, entonces la decisión de que auditar ha sido controversial, se han dado críticas a la anterior administración. Actualmente hay un nuevo titular de la auditoría, pero es necesario que pues se fortalezcan los mecanismos, que tenga más facultades de castigar. Es una propuesta que se aprobó recientemente en el legislativo, pero que se tiene que materializar para que la auditoría no solo de sus observaciones, sino que tenga la facultad de sancionar a los entes auditados que no cumplen con la ley para ejercer su presupuesto. Entonces se necesita fortalecer esas capacidades de la auditoría, que tenga más dientes para castigar la auditoría y que en general se fortalezca desde la prevención hasta la sanción y disminuya la impunidad, que es un fenómeno muy común. Muchos delitos de corrupción no se castigan, ni siquiera se llegan a investigar, y como en muchos otros delitos, la tasa de impunidad sigue siendo muy alta. Natalie, en este documento que publican en el INCO señalan lo siguiente, que pues hay mayor percepción de corrupción y también hay mayor desconfianza, sobre todo de gobiernos estatales. Y esto me llamó mucho la atención. ¿Estamos ante un problema de corrupción o realmente ante una falta ya de legitimidad institucional dentro de los gobiernos estatales? Sí, son datos muy reveladores, lo que mencionas, Pablo. De hecho, todas las instituciones públicas mantienen una disminución en la confianza ciudadana. Los mexicanos confían menos en los partidos políticos, en los gobiernos estatales, en el gobierno federal, también incluso en las universidades, en todos los servicios que tiene y con los cuales se interactúa, y esto tiene que ver con la corrupción. Como bien lo dices, hay una falta de legitimidad de muchos actores pues políticos, de muchos actores de la vida pública,
entre otras razones por esto de la corrupción. Muchas veces, sobre todo pues en ciertos contextos, se desconfía de las policías municipales, se desconfía de las policías estatales, de quienes están encargados del tránsito, de los ministerios públicos también. Y lo que nosotros vemos es una correlación. En aquellos estados donde la percepción de la corrupción es mayor, hay una menor confianza ciudadana, y al contrario, en los estados como Querétaro y Yucatán, donde la percepción de la corrupción es más baja, las personas confían más en sus autoridades, y esto, como mencionaba anteriormente, tiene consecuencias para muchas otras dinámicas, entre otras cosas, pues que las personas votan menos, tienen menor participación ciudadana cuando confían menos. Natalie, también preguntarle, por ejemplo, estaba mencionando que hay estados donde se tiene una mejor percepción de la seguridad de sus funcionarios. ¿Qué tendrían que hacer los estados donde hay altos índices de delincuencia y que es precisamente donde se presentan más estos actos de corrupción? Sí, creo que es una pregunta muy interesante, porque ya sumado a los actos de corrupción vemos este fenómeno de colusión con las autoridades públicas, de actores al margen de la ley, cómo se van alimentando las dinámicas pues unas con otras. En este caso es necesario que las instituciones estatales pues tengan un diagnóstico concreto de en qué espacios se producen más estos actos de corrupción. Nosotros, por ejemplo, dentro de las propuestas consideramos impulsar las capacidades de hacer trámites de forma digital, de disminuir el contacto Estado-ciudadano, para que así disminuyan también los espacios de posible corrupción. Esto es algo que se ha aprobado en otros contextos, en contextos internacionales. Los estados que han sido exitosos en implementar gobiernos digitales, de utilizar la inteligencia artificial, pues también tienen como beneficio poder disminuir los actos de corrupción y pues esta interacción que puede derivar, como bien lo mencionas, en cooptación por actores al margen de la ley. Natalia, y otro tema, que la policía parece como la institución más asociada a la corrupción en 28 de 32 estados de la República Mexicana. Y te hago esta pregunta: ¿cómo podremos romper este ciclo cuando la autoridad que debe de proteger a los ciudadanos es la que genera mayor desconfianza a los ciudadanos dentro de los estados? Sí, es un tema preocupante. Hay casos exitosos de años anteriores en los cuales fortalecer, por ejemplo, las prestaciones a las policías, las condiciones a las policías locales han permitido disminuir en cierta medida pues este fenómeno de pedir mordidas, de colusión con el crimen organizado, pero también es un tema de fortalecimiento de capacidades. Muchas veces la policía municipal no cuenta con las herramientas para cumplir su función, no hay tampoco control, eso es un punto muy importante, no hay mecanismos para estar constantemente vigilando la actuación. Entonces pues por ende se abren los espacios de discrecionalidad para que estos actores actúen. Tristemente en ocasiones la misma policía pues fuera de la ley. Y también creo que es muy importante mencionar el hecho de la coordinación con otros niveles de gobierno. También casos exitosos en los cuales se han logrado mejores resultados de seguridad y de integridad de los cuerpos policiales tienen que ver con casos en los cuales se han generado mecanismos en los que se coordina el nivel municipal, estatal y federal, y se pueden lograr objetivos pues más importantes, más exitosos de seguridad. Pero sí tiene que llevarnos esto a una reflexión, y debería llevar a las autoridades de que los ciudadanos siguen no solo percibiendo, porque esta encuesta mide percepción, pero también mide o pregunta: ¿fuiste o no fuiste víctima de un acto de corrupción? ¿Cuánto te costó? Y estos datos de costo, estos datos de victimización de corrupción nos muestran que el contacto con autoridades de seguridad pública, también con ministerios y fiscalías, sigue siendo un espacio de alta corrupción para las y los mexicanos. En general en todo el país, en ningún estado está libre. Hay variaciones, como bien lo mencionabas, Pablo, pero es un fenómeno generalizado. Y Natalie, también preguntarte cómo la gente puede entender que no colaborar con esta corrupción. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, como bien lo menciona, pues hay esta parte de que los ministerios públicos, las autoridades les piden este dinero para agilizar los trámites. Sin embargo, ¿qué tendría que hacer la gente para no caer en este chantaje? Porque a final de cuentas sí es un chantaje por parte de la autoridad. Sí, es un fenómeno que se relaciona con que normalizamos que nos pidan en muchas ocasiones
estos montos, normalizamos que se tengan que facilitar los trámites, pero es verdad que la posición ciudadana debería ser de exigir que estos trámites, y en ocasiones vamos a las oficinas y están algunos letreros que dicen este trámite no te deben cobrar, no existe facilitación. Entonces recurrir a esos elementos de denuncia. Hay buzones ciudadanos en varias dependencias, también por ejemplo a nivel federal se pueden hacer denuncias ciudadanas a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y bueno, también los mecanismos como de redes sociales, que en ocasiones sirven mucho para generar estas olas de denuncia ciudadana en los casos en los que la ciudadanía pues es víctima. Entonces, en primer lugar, no normalizarlo; en segundo, buscar mecanismos como los buzones de denuncia, algunos son anónimos, y también pues promover culturalmente, promover entre vecinos, entre familiares, pues no ser parte de estos mecanismos y denunciarlos en redes sociales cuando así sea conveniente. Natalie, ya para ir cerrando, hay que recordar que en el 2018, cuando llegó la Cuarta Transformación al poder con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se nos prometió a todos los mexicanos que la corrupción iba a desaparecer, no que iba a disminuir, sino que iba a desaparecer, fue lo que prometió el expresidente López Obrador. Estamos viendo todo lo contrario, la corrupción va a la alza, la percepción de corrupción va a la alza. Y bueno, pues los mexicanos seguimos viviendo rodeados de la corrupción y normalizando este mal, desafortunadamente. Sí, tristemente la corrupción, como muchos problemas públicos, por no decir que todos, no se pueden eliminar por decreto, no por decir que un fenómeno desapareció, así va a ser. Tenemos que pensar en implementar políticas públicas que realmente atiendan a estos temas, y esta información que el INEGI produce y publica pues sirve mucho y debería ser evidencia. Entonces pues exigir a las autoridades que cumplan con su deber y nosotros como ciudadanos hacer nuestra parte también, pero sí es verdad que la corrupción no se elimina por decreto, que los datos hablan por sí solos, que los casos como el de Segalmex han hablado por sí mismos, evidenciando que tristemente y pues lamentablemente para el bolsillo, para la vida pública, para la democracia en México, la corrupción sigue viva. Sí, nos sentimos estafados de cierta forma los mexicanos por propias autoridades en gran mayoría de los casos. Esa es la realidad. Muchísimas gracias, Natalie Campos. Agradecemos muchísimo haber tenido esta comunicación contigo y sobre todo pues ampliar esta información y hablar a detalle de este tema. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. Saludos a todo el auditorio y encantada de conversar, Pablo y Sandra. Gracias. Gracias, Natalie. Buen día.